primer lugar, saludarles a cada uno de los estudiantes, los profesionales que están presentes en estas charlas organizadas obviamente por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Felicitarlos a ellos por esta labor, obviamente, que ellos realizan en beneficio de los estudiantes, en un aspecto de solidaridad que ellos siempre están dispuestos a colaborar a nuestros queridos estudiantes. En ese sentido, me voy a presentar. Bueno, yo soy Mario Centeno. Eh, Actualmente vengo desempeñando el cargo de director del Instituto Nacional de Investigación Universitario de Investigación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Como nuestro aliado estratégico en nuestro instituto lo tenemos al Instituto Nacional de Salud Ocupacional y la Unidad de Bomberos Antofagasta. También está como aliado estratégico la Universidad Policial, que justamente son los que realizamos tareas de capacitación en beneficio de los oficiales y los interesados en el área bomberil, más que todo en lo que viene a ser la prevención de fuego. Bien, pero al hablar de investigación, este es un tema realmente que cada vez va cobrando fuerza, y más que todo en la universidad, porque tenemos que posicionar a nuestra universidad en el campo de investigación, porque una de las debilidades y falencias que tiene justamente la universidad pública a nivel nacional, porque, bueno, aparte de ser docente investigador en el instituto, también soy evaluador de, de los criterios elaborados internacionalmente por el Mercosur. O sea, he tenido la suerte de recorrer el país y algunos países también de Latinoamérica como evaluador. Entonces, una de las falencias que se tiene, no solamente en el país, sino a nivel latinoamericano, pero hay otras universidades que se van destacando de una manera o de otra con mayor presencia en la publicación de revistas internacionales, y nosotros no estamos lejos de aquello. Es por eso de que la investigación tiene que visibilizarse, porque hemos visto la participación de estudiantes, por ejemplo, de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNSA, de que ellos tienen lo que se llama a través de instancias como se denominan las 40 horas de investigación tienen también lo que dimos impulso hace ya pues más de unos 12 años atrás, la organización de investigación, bueno, que en este momento se me va el nombre, pero que también la facultad, la carrera tiene para los estudiantes, la Sociedad Científica de los Estudios de Ingeniería Industrial. Entonces, con el doctor Miguel Ángel Gemio, trabajamos en la elaboración de los estatutos, y bueno, ha sido también una preocupación de hace ya 15 años atrás. Y bueno, hoy por hoy ya los chicos van tomando fuerza. Ni qué decir de los centros de estudiantes de las carreras y de la organización de estudiantes de ingeniería, que están obviamente motivando e impulsando a que se visibilice la participación estudiantil ligada a los institutos de investigación de mi querida Facultad de Ingeniería. Es por eso de que en esta dinámica muchas veces se menciona, bueno, ¿y qué hace la facultad también para poder, lo que se llama, visibilizar los trabajos de investigación? Estamos acabando justamente, hoy hemos acabado el tercer simposio de los institutos de investigación organizado por el DIPIS, que es nuestra Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, donde se han delineado las líneas maestras para seguir trabajando. La Universidad Mayor de San Andrés es la que más publica, a pesar de que es deficiente. Es la que más publica los trabajos de investigación. Es por eso de que nosotros en la carrera de Ingeniería Industrial, por ejemplo, cuando yo les mencionaba, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, hay que partir también por lo que viene a ser la malla curricular de lo que son la ingeniería. Dentro de la malla curricular, por ejemplo, y de lo que concierne el bloque de investigación, porque cuando nosotros actuamos como pares evaluadores internacionalmente, entramos a evaluar, por ejemplo, lo que se llama una de las variables, que es investigación y docencia.
y vemos, bueno, cuántos trabajos de investigación y en qué revistas se los publican las investigaciones. Y una debilidad que tiene grande, mi querida facultad, es justamente cuántos doctores son los que están impartiendo clases, además están vinculados a los centros de investigación. En esa medida, quiero comentarles que el año 2015, en el Congreso Nacional de Ingeniería Industrial, nosotros planteamos realizar el doctorado en Ciencias de la Ingeniería Industrial. Bueno, mi querida carrera, bueno, ya también como ustedes bien saben, ha sido la precursora en los posgrados de la Facultad de Ingeniería. El primer posgrado a nivel de maestría lo lanzó Ingeniería Industrial con lo que viene a ser la maestría en Gestión Industrial y Empresarial. Miren, ya van como 12 versiones que se vienen trabajando y obviamente también fuimos la primera carrera en lanzar aprobado con todas las instancias, o sea, nos ha llevado 6 años, hasta más meses, desde el año 2015, para que nosotros desde la carrera organicemos el primer doctorado en ciencias de la ingeniería en la rama de la ingeniería industrial, donde tenemos docentes de ingeniería eléctrica, mecánica, civiles, ingenieros químicos, de ciencias puras y naturales. Y obviamente este es el afán, el interés de que el compromiso de la investigación tiene que estar dado desde la misma universidad. Bueno, y menos mal ahora estoy contento por esa forma de que la oferta académica que tiene la Facultad de Ingeniería de contar con el primer doctorado en la rama de la ciencia de la ingeniería. Y en esa medida es de que también comentarles, por ejemplo, de que cuando se hablaba años antes de los temas de investigación, claro, uno pensaba, bueno, ¿y cómo se realiza la investigación? ¿Cuáles son los mecanismos, los requisitos? ¿Qué debe cumplir una investigación? Y en esos años, miren, yo les hablo, a ver, ahora pues unos 15, 20 años atrás, cuando no se hablaba pues de lo que viene a ser las ramas de las ciencias humanísticas. Dentro de los programas de evaluación y acreditación del Mercosur, como también de la CONEAO de la Argentina, el CASEI de México, el CINDA de Chile, que son los organismos de acreditación, el ciclo o la rama que menciona la Unión Europea a través del círculo de Bolonia, van recomendando, obviamente, de visibilizar la investigación de los estudiantes, docentes, investigadores e institutos. En esa medida es de que la universidad también, como ustedes bien saben, a través del programa ASDISAREC, ha ido formando con los suecos, a través de los programas IDH, doctores en ingeniería, ¿no? Pero ahora nosotros hemos visto de que en Bolivia también tenemos la capacidad también de impartir estos cursos. Entonces, en esa medida es de que yo les comento de que hace unos 20 años atrás, el hablar, por ejemplo, del tema de metodología de investigación, pues, ¿qué es eso en la Facultad de Ingeniería? Metodología de investigación, una materia cualitativa, una materia teórica, o sea, ¿y cuáles son las esferas del conocimiento que nos deja la metodología de investigación? O sea, era raro escuchar hablar de metodología de investigación en una facultad de ingeniería. Bueno, y si es que nos pedían a nosotros lo que llama investigación, por ejemplo, era mi pregunta, ¿no? ¿Y cómo se hace investigación? ¿En base a qué? ¿Cómo surge? Es por eso que también con un grupo de docentes, entre eso la doctora Vilma Mosquivar Caballero, organizamos la primera maestría dirigido a los institutos de investigaciones de la Facultad de Ingeniería, orientado a lo que se llama la formación en metodología de investigación, lo cual ha posibilitado que nuestros docentes investigadores estén acreditados con una maestría para poder, porque eso es lo que nos piden los organismos internacionales, que validemos el grado académico que tienen. Entonces, eran docentes, obviamente ingenieros, pero no tenían lo que se llama una validación, una certificación de conocimientos que puedan, obviamente, hablar lo que ellos hacían para sus publicaciones. Y en esa medida de que hace ya, como les digo, cerca de 20 años atrás,
trabajamos en esto y obviamente impartimos las clases en lo que se refiere a los temas de la metodología de investigación científica. Ahora, la metodología de investigación científica, como ustedes bien saben, porque ustedes también, bueno, hicimos en una oportunidad para una maestría, una tesis para validar justamente aquello, una tesis que se llama Metodología de investigación como materia transversal en la formación del ingeniero industrial. Y esa tesis obviamente nos ha permitido modificar nuestra malla curricular y obviamente ha sido la primera carrera en la Facultad de Ingeniería, que la carrera de Ingeniería Industrial cuenta justamente con la materia que está estructurada en la malla curricular, con metodología de investigación que se imparte a partir del cuarto semestre. Esto justamente con la finalidad de fortalecer los trabajos de investigación de los jóvenes y que podamos facilitar obviamente la llegada de manera mucho más suave a lo que vienen a ser los trabajos de investigación que se desarrollan en taller de grado 1, en taller de grado 2. Pero la metodología de investigación, a ver, de una manera antes de entrar a mostrar las diapositivas que tengo, es importante conversar con ustedes en el hecho de que eh, estamos parados en metodología de investigación. La metodología de investigación obviamente parte por lo que nosotros conocemos y vemos de que parte a través de la evolución del conocimiento. Entonces, una de las, y son cuatro grandes etapas que se tiene. La primera etapa es el conocimiento empírico, es aquel conocimiento que no está escrito, que se la transmite de persona a persona, de comunidad a comunidad, entonces es además muy cerrada. Su característica principal es, como les menciono, no está escrito. Es por eso que muchas investigaciones, obviamente, que han realizado nuestros ancestros, imagínense si nosotros teníamos en nuestro territorio el imperio incaico, que nosotros tenemos que sentir orgullosos de haber, de nuestra cultura, quechua, aymara, y por todavía de las otras naciones que están en nuestro territorio, orgullosos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esas, por ejemplo, si entremos a ver al campo de la medicina, nosotros podemos apreciar, por ejemplo, que nuestros curanderos, nuestros chamanes, nuestros gilacatas que manejan las comunidades, tenemos una localidad ancestral en el altiplano y obviamente en el norte de La Paz, que es justamente Curva, Charazani, que son las zonas ubicadas de nuestros ancestros, donde obviamente ellos realizaban ciertas curaciones a través de hierbas. Y ustedes como estudiantes de ingeniería y estudiantes académicos, desen cuenta cómo han llegado entonces a determinar ciertas plantas, ciertos animales, como por ejemplo las lagartijas que hasta ahora venden en el alto para ciertas, qué sé yo, dislocaciones que por caídas, y a ver, cómo con una lagartija macerada, colocándolo en el cuerpo, alivia el dolor. Y de ahí, obviamente, se han ido sintetizando ciertas medicinas que se las vende ya como pomadas y todo aquello, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, para la cura de la leishmaniasis, de nuestros ancestros, los lecos, en el norte de La Paz, una comunidad nómada que estaba entre Brasil, Perú, Bolivia. Y bueno, ellos utilizaban el árbol de la quina, la quinina, para ir aliviando este tipo de dolor, para curar este tipo de parásitos que se incrustaban en las partes más dulzonas que se dice en nuestro pabellón, en nuestra nariz, en el cuello. Entonces encontrábamos a personas totalmente desfiguradas por este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, ¿y dónde está escrito eso? No está escrito y así se ha ido perdiendo. Entonces, hoy por hoy, la industria farmacéutica, por ejemplo, a nivel mundial, es una de las empresas más exitosas, pero además lacerantes, ¿no? El éxito de la industria farmacéutica muchas veces dice, cuanto más grande es el número de clientes, mejor y más satisfechos estamos en aquello. Entonces, es doloroso mencionar esto, como a raíz de más muertes soy más exitoso en este tipo de industria.
Y en esto surgen pues algunas, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, que ustedes se dan cuenta por el nombre. Yo no quiero dar nombres porque no me corresponde. Ustedes que están en el campo de la investigación. Vienen, penetran, utilizan a nuestros profesionales nacionales, a nuestros comunarios que están dispersos por lugares remotas. ¿Y cuál es la finalidad? Y les preguntan, ¿no? Bueno, ¿cómo te curas? Por ejemplo, al hablar de enfermedad, ¿cómo te curas? ¿Con qué te curas? ¿Con qué plantas te curas? Con esta, con esta. Entonces le comienzan a mostrar y claro, y van lo que se llama, aquí ya enseguida vamos a entrar a hacer la dislocación de la metodología de investigación, y van recogiendo información, ya sea de manera utilizando hoy por hoy un medio que es la grabadora, los teléfonos celulares, pueden filmar, sacar fotos, etcétera, etcétera, y luego documentar, para luego, obviamente, llevarse lo más rico que es el patrimonio intangible de la cultura que nosotros tenemos en los países latinoamericanos y africanos, ¿no? Porque al final de ahí, mucha de la medicina que hoy nosotros consumimos, que ya se ha sintetizado químicamente los productos naturales, han sido recogidas justamente por estos organismos que al final, ¿a cambio de qué? De mostrarnos un espejo, de darnos un pan, de darnos un peine, etcétera, etcétera, y decir, bueno, no, es la colaboración, pero no, yo tengo otra visión y muchos colegas ya en la universidad y los que están estudiando, los estudiosos, ustedes jóvenes que están inquietos en aprender, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, otra forma de también de llevarse información, por ejemplo, es, por ejemplo, el manejo de información, ¿no? Hay muchas empresas que nos han vendido lo que se llama tecnología. Puedo hablar desde la industria petrolera, cementera, qué sé yo, ¿no? La parte de energía. ¿Y qué es lo que pasa? Al vendernos equipos, tecnología, lo que se llaman, muchos de los jubilados de estas grandes compañías que obviamente son los profesionales seniors, es decir, aquellos que ya se han jubilado, pero que están vinculados a las empresas. Ya que vienen nuevamente a las empresas, dicen, estamos viniendo a ver cómo anda la fábrica, qué les falta, ¿no? Así bonito, la charla muy sutil, ¿no? Y después de aquello, ahí los van grabando, van anotando, y no vienen a hablar con el técnico, van directamente a hablar con el obrero y con el mayor todavía, porque nosotros cuando hacemos las primeras armas de la ingeniería, cuando vamos a planta, ¿quiénes son nuestros maestros? Son nuestros obreros mayores, al cual nosotros tenemos que respetar y valorar de sobremanera, ¿no? Y no ser un profesional junior, jovencito, y decir, no, que me diga ingeniero. No, jóvenes. Yo sé que llega el respeto por ese lado, pero no maltratar a nuestro obrero mayor. De él aprendemos mucho, porque son años de vida. Y son estos profesionales seniors que llegan del exterior, jubilados de estas empresas, a hacer lo que se llama una verificación, cómo anda la planta, qué falta, qué no falta, estos repuestos podemos proveer, excelente, ¿no? Porque el negocio de la venta de repuestos es enorme, es igual como ustedes saben, la venta de autopartes, de las movilidades, es pucha como se vende más que vender un vehículo. Lo mismo pasa en las fábricas. Y en ese sentido es lo que pasa es que se recoge la información de esta manera, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Qué han modificado? ¿Qué ha fallado? Entonces tenemos muchos técnicos de excelente nivel a nivel nacional, nuestros ingenieros formados en la UMSA y del sistema universitario, y como también de la Pedro Domingo Murillo, que es justamente un instituto muy reconocido a nivel internacional. Entonces, esto hemos hecho, esto hemos modificado y la. Entonces, notan. ¿Y qué dice nuestro obrero? De manera jocosa, ¿no? Bueno, como ustedes han podido apreciar, yo no soy de aquí, ya vivo 42 años en La Paz, yo soy de Tarija, pero he aprendido mucho. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro obrero que es Aymara, ¿no? Y dice, este canca, ve, yo no pronuncio bien el canca, como ustedes lo pronuncian, ¿no? El canca, ¿no? Este canca, o sea, este rubio, este europeo, este cara, como ustedes también mencionan, dicen, todo pregunta ingeniero. Pucha, un soncito es el canca.
el ingeniero, el tal, ¿no? ¿Cuál soncito? A ver, anota todo. Y da la casualidad, jóvenes, porque así es la vida, que con los años muchas veces se hace una ampliación de una fábrica y llega a estas empresas que hacen ampliaciones, que compran nuevas fábricas o instalan en otro lado, qué sé yo, con las recomendaciones de nuestros queridos técnicos y obreros. ¿Y saben qué? Con un precio diferente a la primera fábrica, porque se ha añadido más. Entonces, lo que se denomina es la innovación tecnológica. ¿Cómo se hace entonces esto de la innovación? Obviamente que estos profesionales que llegan de afuera registran todo, lo mejoran y lo patentan. Y eso es lo que nos venden a nosotros, lo que se llama la nueva innovación. Pero eso se llama robo de tecnología, que nosotros, por no tener una cultura de registrar y poder lo que se llama registrar la innovación para llegar a la patente, porque no nos enseñan, no está dado, digamos, esa es una gran debilidad de la universidad pública. Eso, la cultura es de los países desarrollados y de las transnacionales. Entonces, eso nosotros tenemos que comenzar a trabajar, obviamente, en la cultura de la generación y la valoración de innovaciones donde tenemos que tener el criterio de qué, de registrar. Pero entraremos, vean ustedes, ya les he hablado de un hecho empírico, de cómo se mantiene y se pierden, ¿no? Como estas medicinas que les mencionaba, por ejemplo, una investigación que hizo la doctora Vilma Mosquíbar, que era justamente acerca de los canales de río que manejaban los tehuanacotas, los denominados sucacollos. Ven ustedes la creación del microclima, cómo manejaban el microambiente, los aymaras, los quechuas, para aumentar la productividad agrícola. Menos mal que hay algunos docentes curiosos que hacen ese recorrido, que recogen la información y le escriben. Por ejemplo, yo conozco este trabajo que ha hecho la doctora Vilma Mosquiver, docente de la Facultad de Ingeniería. Entonces está registrado como derecho de propiedad intelectual, también se los registra, se los toma en cuenta los comunarios, etcétera, etcétera, etcétera. Vean ustedes, y de esto hay infinidad. Por ejemplo, otro trabajo que alguna vez yo les mencionaba a mis estudiantes, a ver, ustedes conocen la galleta del altiplano, denominado la quispiña. ¿Y ustedes saben cómo se hace? Pero saben comer, pero no saben cómo se hace. ¿Está escrito? Entonces yo le digo, vamos a hacer una investigación, como dicen, ¿no? O muy teórica, ¿no? Vamos a hacer un relato de vida con las abuelitas de ustedes, con las señoras, bueno, que preparaban, ¿no? La quispiña. ¿A base de qué? De la quinoa. Y obviamente trabajado con el carbonato de calcio, es decir, con el óxido de calcio, la cal viva. Cuando nosotros apagamos esa cal viva, el C sub AO, entonces el óxido de calcio, para formar un hidróxido de calcio, se nos forma una lechada, una leche, el hidróxido de calcio. Y eso obviamente hacemos cocer al vapor la quinoa, obviamente una olla de barro, pero en la parte superior cubierta con paja, de manera que se hace cocer con vapor y se amasa, y de manera luego se lo lamina y se deja secar al sol, y desencuentra un producto riquísimo en proteínas, minerales. ¿Para qué decir de calcio? ¿Para qué decir de calcio? Para nuestras queridas mamás que nos han dado su calcio de ellas cuando estábamos nosotros pataleando en la pancita de nuestras queridas mamás, ¿no? Entonces ellas nos han transferido y obviamente ya cuando son mayores, ellas tienen insuficiencia de calcio y recomienda servirnos la quispiña. Y mejor que estar comprando las pastillas de calcio, ¿no? Para el suplemento alimenticio. Dese cuenta que esas cosas, ¿dónde está escrito? Bueno, y me entregan unas recetas fabulosas. Los estudiantes son, cuando se les da la idea, vuelan. Entre grabaciones, había una señora viejita que me decía, no, y esta mi estudiante, ¿sabe qué, ingeniero? Mi abuelita quiere conocerlo,
Pero dile que venga, le digo, dile que venga. ¿O quieres que vaya a su casa, a tu casa? La señora ha venido, caramba, ha venido, me ha traído quispiña fresquita, me ha contado, les ha contado a los estudiantes cómo, ve, ¿qué es eso? Mejorar lo que se llama el círculo de alimentación. ¿Cómo se hace eso? Con investigación, jóvenes. Entonces les decía a ustedes de que tenemos cuatro grandes etapas. El conocimiento empírico, que ya saben que no está escrito. Luego tenemos el conocimiento científico, es aquel conocimiento que obviamente utilizamos la escritura como un medio, ya que está escrito como un medio de un reporte universal del conocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la denominación química del agua, ya en nuestra mente está dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno. Eso a nivel mundial. ¿Ve? Entonces el conocimiento es universal, ya no son por lugares donde hemos nacido y todo aquello, ¿no? Entonces está escrito, lo podemos verificar, ese es el conocimiento, replicar. Podemos utilizar los modelos de varias fuentes de información para poder replicar y nosotros adaptar. Por ejemplo, en el tema de replicar, por ejemplo, ¿no? Nosotros al vivir en 3.600 metros de altura y 4.900 lugares, por ejemplo, al hablar de un tema de seguridad y salud ocupacional, cuando mencionamos, por ejemplo, el tema relacionado a la medición del estrés térmico, que es justamente una de las actividades que realiza nuestro obrero, ya sea en ambientes fríos o en ambientes sumamente calurosos. Por ejemplo, si estoy trabajando en una empresa minera, frío, ¿no? Pero si estoy en interior mina, calor. Entonces se mide la condición metabólica justamente de nuestro obrero. Pero existen las curvas psicométricas, los que ya han cursado, ya han egresado, los que están por cursar. Por ejemplo, hay una materia que se llama operaciones unitarias o operaciones industriales, que la base justamente es la transferencia de masa y de energía, ¿no? Entonces ahí en la parte de secado se tienen unas curvas psicométricas en función de la temperatura y humedad, donde nosotros vamos calculando el punto de rocío, el punto de secado. Utilizamos esas curvas psicométricas justamente, por ejemplo, en una fábrica de ladrillos para ver la curva de secado, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo es la parte de evapotranspiración que nosotros vamos a tener para obtener un producto que no esté con fisura para meter a nuestro horno Hoffman continuo o a un horno tipo media naranja estacionario, ¿no? Con diferentes tipos de energía, puede ser gas, carbón, leña, bueno, hay que ver el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, toda la teoría de este campo está relacionado a nivel del mar. A nivel del mar, jóvenes. Así están escritos los libros, se lo contó el Brown, qué sé yo, ¿no? El manual de ingeniero químico, John Perry, Mackay Smith, por ejemplo, transferencia de masa y energía. Entonces, en ese sentido, jóvenes, nosotros, por ejemplo, no tenemos lo que se llaman esas curvas psicométricas, pero si yo les digo y hago la prueba con ustedes, jóvenes, coloquen en este momento, entren, coloquen curvas psicométricas, entrando a buscar ¿qué se llama? Pues con el comando de Excel, ¿no? XLS, ¿no? Y van a ver que nosotros podemos encontrar curvas y ya está el modelo hecho de las curvas psicométricas. Pero ¿y tenemos algo escrito para 3.600 como vivimos en La Paz? Ah, no, pero cuando nosotros presentamos un trabajo de investigación nos dicen, no, pero la teoría de tal libro dice que ese factor de corrección está mal. ¿Cómo que está mal? Si vivimos a 3.600 metros, el que sabe hacer investigación tiene que buscar las grados de aplicación donde vivimos y en qué condiciones vivimos. Entonces, el metabolismo cambia pues a nivel del mar como a 3.600 metros de altura. Para eso se necesita la investigación. Por eso que es importante que la ingeniería y en todas las disciplinas hay que hacer lo que se llama investigación. Y entramos al otro nivel que se llama justamente el conocimiento filosófico. Aquí es donde los chicos, los jóvenes, no les gusta, pues, no les gusta porque a ellos les gusta, pues, a ver, entrar a ver, a Sir Semansky, Física 3, cálculo, bueno, a ver, ¿con qué libros? Los libros de cálculo, ¿no?
Porque esto es una de las ciencias blandas de la ingeniería y de todas las disciplinas, la metodología de investigación. Entonces, en el proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos ciencias blandas y ciencias duras. Pero de las ciencias blandas es donde se aprende la base justamente para que el joven esté capacitado en hacer investigación y no cometa errores al momento de diseñar su investigación cuando entramos al campo de la experimentación o la validación del modelo que nosotros vamos a generar. Entonces, en ese sentido, es de que cuando hablamos de la filosofía, entonces nosotros aquí, la filosofía tiene dos grandes vertientes, hay varias, ¿no? Pero nosotros podemos hablar, por ejemplo, que la filosofía es el estudio de la ética y de la moral. Entonces, al hablar de la ética y de la moral, estamos hablando, por ejemplo, de algunos aspectos concernientes a la investigación. ¿Qué es útil la investigación para el ser humano? Porque no tenemos que pensar en nuestra condición de ser humano, del ser viviente, de las plantas, animales, el equilibrio ecológico, el equilibrio medioambiental. Y obviamente existen los obstáculos intrapersonales al conocimiento científico. Obstáculo, o sea, un foul, ¿no? O sea, una zancadilla que no se puede hacer. Y en eso se conocen dos grandes aspectos, que viene a ser justamente la parte, el autoritarismo y el dogmatismo. El autoritarismo, por ejemplo, hay muchos gobiernos. Les voy a poner, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, de Norteamérica. Y hoy no están de ellos, pero voy a partir eh, en el campo de la ingeniería biológica, por ejemplo, hasta la década del 80 se hablaba acerca del niño probeta, donde obviamente eh, se obtenían a través de este tipo de estudios de la genética nuevos seres vivos. Y entonces, ese obstáculo intrapersonal que les decía, el autoritarismo, entonces las iglesias en el mundo se oponían, ¿no? Decían, no, ¿cómo pues van a entrar a manejar y manipular las células vivas, etcétera, etcétera? Y bueno, pues la ciencia, ustedes saben que siempre avanza, entonces hubo las confrontaciones entre, bueno, por qué los científicos tenían esa visión. Entonces ves una divinidad, los creyentes en la fe, ¿no? Y los no creyentes decían, no, es una cosa natural, normal. Pero, y el referente era el Vaticano, y menos mal que el Vaticano hoy por hoy existen pues sacerdotes y otras iglesias también que cuentan con científicos, como por ejemplo en Suiza está el Instituto Galileo Galilei, dependiente del Vaticano, que avala estas investigaciones que estoy mencionando. Después de lo que se llama la genética de lo que se llama el niño probeta, viene la oveja Dolly. Ustedes han escuchado hablar la clonación y sigue avanzando la genética, la investigación, vean ustedes. Y nuevamente la iglesia, pero sus científicos de la iglesia le decían a las autoridades eclesiásticas, no, eso es un paso más del avance de la ciencia, es una luz de Dios, ¿no? Y hoy por hoy se va trabajando con la manipulación de las células madres, ¿no? Que Estados Unidos, por ejemplo, el presidente George Bush, eh, antes de Obama, es decir, bueno, ese presidente, en ese gobierno, obviamente que su Asamblea Legislativa, su Parlamento, su Congreso, ellos no estaban de acuerdo. Entonces, quienes hacían este tipo de trabajos de genética eran los ingleses, los japoneses, los españoles, los franceses y algunos países europeos que rechazaban aquella situación. Bueno, y ya se ha superado esa etapa que ya les voy a comentar cómo se va superando esas etapas y qué se denominan en esa superación de esas etapas. Entonces, ahí tenemos los obstáculos intrapersonales, que no es fácil también hacer investigación. Y por otro lado, tenemos el estudio de qué? De la epistemología. Luego su estudio de qué? De la ciencia. Entonces, todos los que hacemos ciencia, ustedes, los que hacen, ahora, ¿qué tipo de ciencias? De las ciencias sociales como de las ciencias naturales,
son epistemólogos, es decir, ustedes son epistemólogos. ¿De las ciencias de qué? De las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque las ciencias naturales está ese estudio de qué? De la biología, de la física. Entonces, en cuenta, ya vamos separando, ¿no? Las ciencias sociales y las ciencias naturales. Nosotros estamos en las ciencias naturales. Bonito es hablar ahí, pero dentro del campo de la investigación también hay que hacer la subdivisión, ¿no? Continuando con las ciencias naturales, y eso es un estudio de la filosofía que es parte de la epistemología. Entonces, esas dos vertientes, si es ciencias naturales y las ciencias sociales, entonces ¿qué hacen las ciencias naturales? Hacen los estudios cuantitativos, por eso necesitamos el estudio de cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, 3, física 1, 2, 3, química orgánica, inorgánica, qué sé yo, físico-química y hasta llegar a las materias formativas de lo que son los ingenieros, ¿no? Pero el Mercosur dice que también debemos tener hasta un 12% de materias complementarias o humanísticas. Eso es el ingeniero, no es exclusivamente numérico, porque tenemos la suerte que nuestra Universidad Mayor de San Andrés, para ser universidad hay que tener pues facultad de ciencias básicas. Eso es lo que también se menciona en el mundo académico. Nuestra querida universidad tiene pues la facultad de ciencias puras y naturales, física, biología, química. O sea, tenemos, caramba, la suerte de pertenecer a esta querida universidad, porque así son las universidades de primer orden, que las universidades tienen que tener facultades de ciencias puras. Años antes, yo he cursado las materias básicas con, o sea, nos han impartido nuestros queridos colegas, bueno, mis queridos profesores que pertenecen a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Ya con la década del 85 más o menos, ya se separó, ¿no? Bueno, hubo ya bueno, no sé, se separó en lo que viene a ser ciencias puras porque se decía, no, es que es muy fuerte, es muy duro estudiar cálculo con un profesor de o física o química, ¿no? No, tenemos que estudiar cálculo para ingenieros. Pucha, caramba. Es igual como estudiar inglés para ingenieros. A ver, ustedes jóvenes que ya saben inglés, ¿está bien eso? ¿Cómo es eso? A ver, si el inglés lo tenemos que manejar de manera corriente, no tenemos que decir, el inglés para ingeniero, tiene que ser un inglés técnico. No, jóvenes, el mercado comercial laboral no dice eso. Para la inserción justamente que nosotros buscamos, pregúntenle a los chicos de ingeniería petrolera, porque su mercado laboral de ellos, su oferta laboral es justamente compañías extranjeras, que les piden inglés. Y les dicen inglés técnico o inglés para ingenieros. No hay eso, jóvenes, en el mundo laboral. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así se han dado las cosas, ¿no? Entonces, decimos que las ciencias naturales, de esas materias que hemos mencionado, se hacen los estudios cuantitativos. Por eso es que a nosotros los ingenieros nos gusta la parte numérica. Es decir, somos como aymaras, 1 o 0, binarios, ¿no? El aymara, por ejemplo, en su estructura gramatical es blanco o negro. No hay esas cosas tibias, no hay penumbra como lo rico que es el quechua, ¿no? Ovitai, mamitai, palomitai, así el diminutivo, la nochecita, no, para la aymara no hay eso, es blanco o negro, noche o día. ¿Eso qué es? Gramaticalmente, como diría el ingeniero industrial. Pucha, tenemos un ingeniero industrial que No era un tuve. campeón, era un campeón. El ingeniero que ha sido presidente de la Corte Electoral, se me está yendo el nombre, Guzmán de Rojas, Iván Guzmán de Rojas, que él justamente ha escrito el Atamiri. El Atamiri es un lenguaje de computación que utiliza el Aymara como mediador entre varios lenguajes de computación, porque el Atamiri es binario, 1 o 0. Entonces, este ingeniero industrial de la época, qué sé yo, del 50, seguramente, he tenido la suerte de conocerlo ya mayor, él ha escrito una tesis que no sale de la Facultad de Ingeniería y que muy pocos la conocen, que se llama Mini Planta Atómica para Bolivia.
Desen cuenta ustedes, la década del 50, y ahora recién estamos hablando con Transon, que es con el gobierno, de que se está instalando, porque ahí tenemos también a nuestra colega ingeniera química Hortensia, que es la directora de este centro atómico que se está instalando en el Alto, ¿no? Pero desen cuenta, en la década del 50 ya se ha diseñado, claro, si hablamos de mini planta atómica en esas épocas, finalizando la guerra hace 15 años atrás, lo que viene a ser la Segunda Guerra Mundial. Entonces el país va a ser belicista, recién acabando los 15 años de la guerra con el Chaco y todo aquello, ¿no? La tesis es archivada, una tesis numérica, una tesis, caramba, como tiene que ser, ¿no? Vean trabajos de investigación que han surgido en la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la UMSA. Entonces, en cambio, las ciencias sociales, su análisis es netamente cualitativo, registro, anotación, validación, los relatos de vida, grupos de estudio étnicos, etnográficos, hemerotécnicos, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, ya tenemos dos esferas, las cuantitativas y las cualitativas. Pero, ¿qué es lo que dice la metodología de investigación? Además de ser cuantitativas y cualitativas, porque son las ciencias, por ejemplo, nosotros los ingenieros industriales manejamos la esfera cuantitativa y cualitativa porque no somos puros, porque tenemos muchas materias, por ejemplo, a ver, marketing o calidad, son cualitativas, ¿no? Y tenemos materias numéricas, ¿no? Eh, somos eclécticos, así se denomina. Por eso es que a los ingenieros estas denominaciones de ciencias naturales, ciencias sociales, los cuantitativos, no les gusta escuchar, pero jóvenes tienen que aprender a escuchar porque en ese camino están. Para hacer el doctorado, obviamente que nos piden este conocimiento. Y ustedes, la generación de ustedes es hacia el doctorado, ya no es la licenciatura. Cuando entré a la universidad, había muchos profesores egresados. Muchos de ellos eran campeones, muy buenos ingenieros, que eran egresados y trabajaban en la corporación